Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con lo que viene siendo las estructuras de control repetitivas dentro de este lenguaje C++, que viene siendo la codificación. Y vamos a ver los ejemplos de las estructuras mientras, las mientras y para, en el cual vamos a ver cómo vamos a pasar de algoritmos a lenguaje de C++ en el programa de C++. Ok, vamos a manejar lo que viene siendo los mismos ejemplos que vimos dentro de la unidad 1 y que también utilizamos en la unidad 2 al momento que vimos estas estructuras. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nosotros veníamos manejándolo por parte del algoritmo de esta manera, que teníamos que poner la estructura que íbamos a utilizar, que era el mientras, teníamos que poner la condición y luego el as para indicarle que tiene que hacer ciertas acciones o ciertas instrucciones, que es lo que va en el medio. Y por último, le tenemos que especificar que era el fin de la estructura de mientras. Pero en este caso, en C++, se ve con la palabra while, que indica su palabra en inglés, que mientras pase algo, va a hacer ciertas instrucciones. Entonces nos dejamos de la parte de mientras, condición as, a simplemente la utilización de la palabra while. Después de la condición, y abajo lo que viene siendo las instrucciones dentro de los corchetes de la estructura. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es el mismo, que viene siendo que vamos a ir depositando números enteros hasta que le demos un cero, que es donde termina el ciclo. Entonces vamos a pasar este algoritmo a lo que viene siendo al programa de deb C++. Entonces, aquí ya tenemos lo que viene siendo la estructura base de C++, que es la librería, la utilización de las pantallas para ver los resultados y el inicio y el final. Entonces, lo primero que tenemos que iniciar es las variables. Como vamos a utilizar números enteros, vamos a utilizar el tipo de valor int para números enteros. Entonces tengo que poner mi variable suma igual a 0 y x igual a 0. Como vamos a usar otro tipo de dato, recuerden que necesitamos una variable que necesitamos fijarla en verdadero, es valor booleano, verdadero o falso. Entonces, como es otro tipo de dato, tenemos que especificarlo como bool, que es el valor booleano, el nombre de la variable, y tenemos que empezarla en verdadero. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que empezar con la estructura, que es el mientras, pan, tenemos que especificarse que sea verdadero, hacer lo siguiente. Vamos a preguntar, introduce un número a sumar. Vamos a darle otro espacio para que no esté tan pegado. Y lo capturamos en X. Entonces, para darle a entender al programa que vamos a usar un acumulador, porque recuerden que en este ejemplo utilizamos un acumulador que viene siendo este, que es suma más X, lo representamos de la siguiente manera. Yo tengo que poner en este caso suma más igual, o sea, que se vaya agregando lo que caiga en X. Bueno, que lo que caiga en X se vaya acumulando en suma. Entonces, una vez que ya tenemos la captura y la acumulación, tenemos que poner el condicional para cambiar el valor a falso, que es X igual a 0, abro corchetes, la variable van la hacemos falsa. Entonces, una vez que tenemos ya especificado eso,
Nos vamos a salir del ciclo. Esto ya nada más por estética para que esté un poquito todo un poquito separado y saberlo distinguir. Vamos a poner el mensaje del resultado, que es el total de la suma. Suma es lo que tengamos en nuestra variable suma. Entonces, vamos a compilar a ver si está bien. Supone que no hay errores. Vamos a correr el programa. Voy a cerrar esto para que me deje utilizarlo. Introduce un número a suma. Yo le voy a poner un 8. Y si se fijan, ahí empieza el acumulador. Mete el 8 a la variable suma. Doy un 9. A la variable suma. Doy un 4. Me vuelve a preguntar y le voy a poner un 0. Ok, aquí hay algo que hace que siga acumulando, entonces no está entrando bien la condición. Entonces vamos a cerrar esto y no está pasando esto. Aquí cuando tengamos lo que viene siendo las estructuras, en las condiciones, perdón, que tengamos que poner el igual, es con doble igual. Me faltó recalcar eso. Vamos a compilarlo. Se supone que no hay errores. Cerramos esto para poder utilizarlo. Y ya. Vamos a poner 6, 4 y un 0. Ahí está. Entonces, como el problema me dice que hasta que yo pongo un 0, termina lo que viene siendo el acumulador. Yo le puse un 6, me siguió preguntando. Yo le puse un 4, me sigue preguntando. Pero en el momento que yo le pongo 0, corta la acumulación y me manda el mensaje de lo que hay en mi variable suma. Pequeño recordatorio. Aunque los dos iguales, recuerden que lo veníamos manejando como diferente, o sea, que fuera diferente, a la hora de pasarlo a código, en la parte de las condiciones, perdón, tenemos que ponerle doble igual para indicar que es igual al valor que le queremos dar. Como en este caso, mientras la variable band sea igual a verdadero, pues va a ser todo lo que viene siendo la pregunta del número, la captura en X y el acumulador. Y acá, donde es X igual a 0, pues la va a poner como falsa para regresar acá a la primera comprobación del mientras. Pero recuerden que es el doble igual, para dar a entender que es pan igual a verdadero. Solamente en las condiciones. A la hora que estructuramos los valores, sí va un igual. Pero dentro de las condiciones es doble igual para decirle al programa que estamos igualando o que compruebe que el valor o la variable que estamos queriendo comprobar sea igual a ese valor con doble signo igual. Bueno, eso vendría siendo la estructura mientras. La as mientras, recuerden que es primero las acciones y luego la condicional del mientras, del ciclo. Y aquí se especifica de la manera siguiente. Viene siendo esta, la estructura as mientras. Y si se fijan, es el as, instrucción y luego el ciclo. Pero en esta ocasión tenemos que especificar con un do, que en inglés es hacer o as. Luego la instrucción y luego la estructura mientras, que es el while. Vamos a ver el ejemplo de que vamos a ir metiendo números positivos hasta que le demos un número 0 y que me cuente el promedio de los dos datos, o sea, de los datos que yo vaya ingresando, me va a sacar el promedio. O sea, además de contarme los datos, me va a sacar un promedio. Entonces podemos ver que aquí tenemos nuestra variable, o nuestros algoritmos, perdón, que vamos a ver con este ejemplo, que es el que vamos a pasar a el lenguaje C++. Entonces,
Vamos a borrar acá en esta parte todo esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Y como podremos ver, aquí me dice que ocupo 3 variables: n, datos y promedio. N es el número que voy a capturar cuando yo le voy a dar al programa. Datos es para el contador. Bueno, para el acumulador. No, sí, pues es para el contador, para contar cuántos datos van. Y el promedio lo vamos a utilizar como acumulador de lo que vayamos capturando. Entonces, una vez ya especificado eso, como son valores enteros, vamos a utilizar el float, que es para datos enteros. Es igual, datos igual a 0, promedio igual a 0, y también n igual a 0. Si me equivoqué, puse punto y coma en los demás, en este, no debo hacerlo, hay que hacerlo hasta el final de la instrucción. Entonces, como es haz mientras, tengo que poner primero el do, que es haz lo siguiente. Entonces, yo tengo que poner aquí el mensaje o la pregunta de introducir los datos. Introduce un número entero. Punto y coma, hago la captura en n. Y aquí es donde vamos a hacer el condicional de las mientras. Es el if. La condición aquí dice que es un número diferente a 0, corta el ciclo. Entonces, tengo que poner que n sea diferente. Aquí sí se permanece el signo de interrogación, el igual, para utilizar que sea diferente a 0. Ponemos los corchetes y el ¿cómo se le llama? Y la forma en la cual funciona el acumulador viene siendo promedio, que se vaya guardando lo que vamos capturando en n. Lo que se vaya capturando en n se va a ir acumulando en promedio. Este más igual es el que hace el comportamiento de un acumulador. Entonces, yo ya ahí estoy especificando el acumulador. Para yo hacer el contador, como yo necesito contar cuántos datos caben o cuántos datos van ingresando, tengo que poner la variable datos doble más. Ese doble más yo le estoy diciendo en pseudocódigo C++ al programa: cuéntame los datos que voy ingresando. Entonces, yo ya tengo el condicional de cuando entro con un número diferente a 0. Entonces, ahora tengo que poner el while. Anteriormente dije que era este, pero pues este es un condicional para que cuando caiga el 0. Pero aquí ya vendría siendo el while. Viene aquí a un lado del do. Aquí ya indico que es el as y es el mientras. Y si se fijan, tengo que estar a un lado de los corchetes del do. Y aquí ya tengo que especificar n diferente a 0. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que mientras n sea diferente a 0, vas a ir haciendo el ciclo. Vas a ir acumulando lo que vayamos capturando en la variable promedio, y la variable datos es lo que va a ir contando cuántos datos van entrando. Entonces, en el mientras, tengo que especificar que mientras n sea diferente a 0, es el ciclo. En cuanto caiga un 0, se brinca este if, este condicional, y se brinca el mientras. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es sacar el promedio, que viene siendo promedio igual a lo que haya acumulado entre los datos que se ingresaron.
Y una vez que hacemos ese cálculo, imprimimos el resultado. El promedio de los datos, o sea, lo que tengamos en la variable datos es lo que tengamos en la variable promedio. Aquí muy importante, aquí ya empezamos a utilizar dos variables para mostrar en el resultado. Recuerden que en los algoritmos teníamos que poner un más a la izquierda y un más a la derecha si teníamos datos de textuales al lado izquierdo y al lado derecho. Y al último, nada más en el lado izquierdo. En vez de utilizar los más, aquí vamos a usar las doble flechitas al lado izquierdo. Si tenemos información textual del lado izquierdo y del lado derecho, son doble flechita en el nombre de la variable. Pero si es al final, nada más es la doble flechita. Entonces, vamos a comprobar, a compilar si estoy bien. Me dice que está bien el programa, pero vamos a correrlo a ver si hace lo que yo quiero hacer. Otra vez el antivirus me está corroborando que no hay nada malo. Entonces, dice, introduce un número entero. Voy a poner que viene siendo un 6. Me sigue preguntando por qué no es un 0. Le doy un 4. Me sigue preguntando por qué no es un 0, pero le voy a poner 0 en esta ocasión. Que dice, el promedio de los dos datos es 5. O sea, uso un acumulador y uso un contador en el cual el contador me cuenta cuántos datos entran y el otro, el acumulador, es para sacar su promedio. Entonces sí hace lo que necesitaba en el ejemplo, que es calcular los números diferentes a 0 que vayamos ingresando y que calcule el promedio y que me diga cuántos datos se ingresaron. Eso viene siendo por parte de lo que viene siendo la estructura haz mientras. Vamos a checar con la estructura para un ejemplo para ya finalizar con lo que viene siendo lo último de la unidad. Entonces, vamos a checar la estructura. En la estructura para codificarlo, la estructura para, usamos una palabra en C++ que es el for. El for es el que indica la estructura para, pero nosotros lo veníamos manejando de esta manera. Para, tenemos que indicar el inicio, la condición y su comportamiento y luego sus instrucciones. Nada más aquí lo que lo diferencia es que cambiamos la palabra para, el for, y en vez de poner fin del para, es poner corchete. Entonces, vamos a ver. Este ejemplo dice que debemos de contar cuántos números pares e impares existen en un rango de edad. O sea, si yo le doy el inicio de rango 1 y el final de rango 10, me dice que del número 1 al número 10 existen 5 números pares y 5 impares. O sea, el 5 pares es el 2, 4, 6, 8, 10 y los impares es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, podemos ver que su algoritmo tenemos que utilizar 1, 2, 3, 4, 5 variables en donde el inicio es para iniciar el ciclo o el comportamiento del para, el fin es el que lo va a detener, el i es lo que vamos a ir capturando y el pares y impares es el contador de los números pares que va a haber. Y aquí tenemos lo que viene siendo el código, la continuación del código el código del algoritmo del para. Aquí, si se fijan, usamos ya el modular, el residuo, que es otro tipo de división, y usamos contadores, que básicamente es el que nos hace contar los números pares e impares.
Ok, entonces vamos a pasar este algoritmo a lenguaje C++. Vamos a borrar el ejemplo anterior para dejar la estructura base. Y ok, entonces, lo primero que tengo que hacer yo es definir mis variables. En este caso, pues son valores enteros los que voy a manejar. Voy a utilizar en este caso la variable int por cualquier caso de que llegue a tener algún decimal, pues lo voy a utilizar. Vamos a darle la definición a las variables. Inicio igual a 0, pares igual a 0, fin igual a 0 e impares igual a 0. Entonces, yo aquí le tengo que definir el inicio y el fin del rango, que para eso es la variable inicio y la variable fin, para los rangos de números que yo le tengo que dar. Entonces, tengo que preguntar primero inicio del rango de datos y lo captura en la variable inicio. Luego preguntamos otra vez el fin del rango de datos y hacemos la captura. Entonces, ya teniendo capturados los rangos, o el rango más bien de datos, vamos a iniciar con el for, que es la estructura para. Mi inicio, le voy a dar que i va a ser igual a inicio, que lo que yo tenga en inicio lo voy a pasar a la variable i. Luego su condición, que i sea menor o igual a fin. Y su comportamiento es incrementado por 1. Entonces, una vez que yo ya tengo la estructura para, voy a empezar con un condicional. Que if sea ay, güey, me equivoqué. De esta manera nosotros estamos especificando lo siguiente. Ok, cuando pongo el signo de descuento en esta parte, yo estoy indicando que es el modular o el residuo de i sobre el residuo de 2 que sea igual a 0 para poder indicar lo que viene siendo que esto, cuando pase, me lo haga como acumulador de par. Pero, si no es así, vamos a borrar esto, que sea un contador de impar. O sea, que todo número que vaya cayendo en la comprobación, si se cumple, que sea un modular de 2, o sea, que sea una división entera sobre 2, me lo cuente como par. Pero si no es así, me lo va a contar como impar. Esa es la condicional para detectar lo que viene siendo los números pares y los impares. Este algoritmo, o más bien la finalización de este programa, es correspondiente al ejemplo de la página 50 del producto integrador de la unidad 1. Así vendría siendo en el lenguaje C++. Entonces, y los corchetes estos es el final del ciclo para. Entonces, para poder mostrar el resultado es code del número del rango de inicio, del inicio del rango, perdón. Vamos a ponerle inicio al número, que es el final del rango de datos, que es la variable fin. Existen números pares, los que se contaron,
Hay que pegarlo por estética nada más. Doble paréntesis. Y números. A ver. Dice, del número fulanito, lo que hay en variable inicio, al número fin, existen, a ver, pares, si aquí son números pares, y tenemos que poner acá los impares. Impares. Números impares. Vamos a ver. Pone que debe estar ya terminado. Vamos a compilarlo. Compilo. Me dice que no tengo errores. Vamos a comprobar. Cierro esto del antivirus. Ok, me pide inicio de rango. Voy a poner el 1. Fin del rango. Voy a darle 10. Y si del número 1 al número 10 existen 11 números pares y 11 números impares. Y vamos a darle un poquito de estética, que no esté tan pegado. Ok, entonces aquí ya está bien. Vamos a compilar para guardar y para correr el programa. Cierro el antivirus para que me deje utilizarlo de manera correcta. Entonces, yo le voy a poner en este caso del 1 al 15. Entonces me dice del número 1 al número 15 existen 7 números pares y 8 números impares. Los pares vendrían siendo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Son 7. Y los impares es el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. Y son 8. Así que efectivamente, con este programa podemos contar lo que viene siendo los números pares e impares de un rango determinado de números. Y esta es la forma en la cual podemos utilizar la estructura para en lenguaje C++. Entonces, esto vendría siendo lo último de la estructura del control de estructuras repetitivas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recordar en este caso? 1. Los puntos y coma siempre tienen que ir al final de las instrucciones. 2. El code es para pregunta y para expresar. Junto con las dos flechitas a la izquierda, cuando es el code, y el sin, que es para captura, tiene que ir dos flechitas a la derecha y el nombre de la variable que se va a ir a capturar. 3. La estructura base que tienen que utilizar siempre para que les funcione lo que viene siendo los programas en C++ es esta estructura. La librería, que es en la línea 1, lo que está en color verde, el using namespace std es para poder visualizar en una pantalla lo que viene siendo el programa. La pantallita negra que nos aparece al final cuando corremos el programa, para eso es el namespace. Y también es lo que nos permite utilizar el code y el sin, que es la pregunta y expresar y la captura. El int main más bien, es el inicio del programa, de la estructura, es decir, pero es del programa, junto con los corchetes. Y el return 0 es el final del programa. Y lo que esté dentro del medio de todo eso, pues vendría siendo el programa que vendríamos realizando de los algoritmos que ya veníamos manejando anteriormente. Hay que tomar en cuenta que cada que utilicemos una estructura de control, tanto selectiva como repetitiva,
hay que tener cuidado con los corchetes. Cuando es otro tipo de estructura, como en el caso de la doble anidada, el mientras, las mientras y el para, se pone pegado al corchete de la estructura anterior para que no haya problema. Porque si lo hacen de otra manera va a estar mal. Igual hay que tener cuidado cuando expresamos varias variables. Nos va a indicar con letras azules, que es el texto, y las variables, pues hay que tenerlas con doble flecha a la izquierda y el nombre de la variable. Si está de color azul las variables, es que las dobles comillas están mal. Y le pueden dar espacios para que no esté pegado toda la información, como consejo. Muy importante, antes de correr el programa, compilarlo para ver que no hay errores. Y el correr, que es el F10, es para ver el programa funcionar. Cabe aclarar nuevamente que necesito que en cada uno de los programas que vamos a dejar pongan al final, antes del return, un code, un expresar con su nombre, elaborado por su nombre completo y el grupo al que pertenezca. Porque esto me va a indicar que lo hicieron ustedes. Porque si no lo hacen así y mandan fotografías, yo voy a asumir que se lo pasaron y va a estar mal y no va a contar la actividad. Lo que necesito que ustedes me pasen es, a la hora que guarden el trabajo, el archivo que les genere aquí es el que yo necesito que ustedes suban. Si no, no va a ser aceptado ni tomado en cuenta. Tiene que ser el programa, no la imagen. Entonces, esto vendría siendo lo último de lo que viene siendo la explicación más importante de la unidad 3. Les voy a elaborar un documento o un PDF de qué algoritmos van a pasar a DebC++, perdón. Van a ser 3 programas. Va a ser una actividad de una infografía y de una tabla descriptiva. En el documento va a venir especificado cada una de las cosas junto con la fecha de entrega. También les voy a hacer un formulario para que puedan subir las cosas, los trabajos a ese formulario. Va a ser diferente al de la unidad 2 porque como es de unidad 3 tiene que ser diferente. Entonces, hasta aquí llegamos al final de lo que viene siendo la explicación de la unidad 3, lo más importante. Y espero que les sea de mucha ayuda los 3 videos que se elaboraron para explicar la utilización de DebC++ junto con cada una de las estructuras, pasando un ejemplo de algoritmos al programa con el lenguaje C++. Entonces, sería todo. Les agradezco pues que chequen el material para que puedan realizar sus actividades. Hasta luego.